y es tiempo de que añoramos estar congregados. Necesitamos estar llenos de Dios solamente para poder pasar estos tiempos de cuarentena, y que cada día estamos confiando en el Señor que Dios va a hacer algo, y estamos viendo realmente que Dios mira el corazón de sus hijos. Y es importante, hermanos, que anhelemos estar en la presencia del Señor como un cuerpo. Sabemos que lo podemos hacer por las redes, pero no hay como estar juntos. No hay como estar juntos para provocar que Dios abra los cielos, provocar el corazón de Dios hacia nosotros. Y es muy importante que nuestro corazón esté en un mismo sentir, a pesar de que estamos separados, a pesar de que no estamos juntos. Es importante que nosotros anhelemos realmente la presencia del Señor, para que Él nos llene y que nos haga completos. Amén. Necesitamos su presencia, muy importante. Añoramos, Señor, estar en tu casa, juntos como un cuerpo, Señor, lo añoramos, Señor. Y queremos pedir, hermano, que te conectes a esta página, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Conéctate por medio de Facebook, y que puedas estar presenciando este servicio que hemos dado al Señor. Adoramos al Señor hace un momento, pero también vamos a dar la palabra del Señor, la enseñanza de este día, y es muy importante que te conectes para que te alimentes. Es importante que nos alimentemos para que realmente nuestro cuerpo espiritual esté fortalecido. Necesitamos la palabra, necesitamos la presencia del Señor, necesitamos adorarle, necesitamos estar en un mismo sentir y ser alimentados por Él para poder avanzar en este tiempo difícil, pero que confiamos en Dios, que Dios tiene un grande propósito, ¿no? Para el mundo, sí, pero también especialmente para sus hijos, para la iglesia. Realmente es un tiempo de valorar lo que antes teníamos, cuando podíamos estar en el templo. Algunos que realmente no se congregaban, estoy seguro que hoy quieren congregarse. Aquellos que les era difícil venir a los servicios, estoy seguro que hoy sí quieren estar en el servicio. Y lógicamente los que siempre estamos ahí anhelando estar siempre en la presencia de Dios, estamos sufriendo, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control, y sabemos que Dios tiene un grande propósito. Amén, que realmente valoremos lo que antes teníamos y no tenemos ahora. Cuando lo tenemos, no hacemos caso, subestimamos el momento, pero cuando no lo tenemos, entonces ahí podemos valorar realmente cuán importante es el tiempo de estar en la presencia del Señor como iglesia. Estos tiempos son tiempos que pueden ser difíciles, sí, pero también pueden ser momentos donde nos podemos animar a seguir adelante, para valorar todas las cosas que Dios nos ha dado, tiempos para valorar lo que Dios nos ha dado ya. Pero también pueden ser peligrosos, porque mucha gente se puede enfriar espiritualmente, y algunos realmente se van a acercar más al Señor, porque van a crear conciencia en sus corazones de que antes lo tenían y ahora no lo tienen. Entonces cuando ya tenemos las cosas y nos es fácil, no las valoramos, pero cuando no las tenemos es cuando las valoramos. Y estos tiempos para muchos van a ser conciencia, pero es un tiempo difícil, porque en estos tiempos puede venir el desánimo. Ustedes saben que en la televisión está siendo bombardeado por tantas noticias que son realmente noticias que te desalientan, noticias que te bajan el ánimo. Pero en medio de todo esto, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios está con nosotros como sus hijos, y el mismo Señor lo prometió. Dice: pasarías por el fuego y no te quemarías, andarías sobre las aguas y no te ahogarías. Y acuérdate que el Señor dice que estamos en el hueco de su mano y nadie va a arrebatarnos de ahí. Entonces son momentos difíciles, porque puede venir un desánimo a la vida de la iglesia, y a su vez para muchos va a ser un tiempo donde van a realmente a volver a Dios, porque tal vez estaban lejos, aunque estaban dentro de la iglesia,
aunque eran la iglesia, estaban lejos de Dios, pero van a ser tiempos que los van a hacer caer en conciencia y volver a ese calor, a ese fuego espiritual que antes había realmente subestimado y que ahora realmente lo necesitamos. Entonces, el desánimo puede venir a nuestras vidas en un momento, y el desánimo es una herramienta que le ha dado más resultado a Satanás. Este tiempo, aunque son tiempos que ya han estado dichos en la palabra del Señor, y que creemos que estos tiempos son los principios de dolores, y que cada vez, a medida que estén pasando los tiempos, estos tiempos difíciles se van a ser más intensos cada día, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y sabemos que la iglesia estamos esperando ese gran día del arrebatamiento de la iglesia. Yo no discuto lo que tú crees, pero la iglesia, nosotros, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo, creemos en que el arrebatamiento de la iglesia está pronto y va a ser antes de la gran tribulación, antes del tiempo de tribulación. Tal vez vamos a pasar un poco de tribulación, pero no va a ser ese tiempo de la última semana de Daniel. Quiero especificarlo porque sé que algunos creen diferente. Algunos creen que el arrebatamiento va a ser hasta el final de la semana 70, algunos creen que a mediados de la semana 70, pero nosotros creemos como iglesia que el arrebatamiento va a ser antes de la última semana de Daniel. Y yo no discuto contigo, solo yo te digo que nosotros creemos en que el arrebatamiento va a ser antes de la última semana de Daniel, antes del tiempo de la tribulación y gran tribulación, los 7 años que la palabra de Dios marca. Y estamos ya mirando que lo que el Señor Jesucristo dijo cuando antes de partir a los cielos, y que se lo dijo a sus discípulos, diciendo que estos tiempos iban a ser difíciles, pero que aún todavía no era el fin, sino eran principios de dolores. Y creemos que estos son principios de dolores y que se está aproximando cada vez más, y esto va a ser más intenso cada vez. Esto es como que algo que ya fue el primer test mundial, pero a manera que el tiempo esté pasando, esto se va a ser más intenso. Así que, iglesia, tenemos que prepararnos, amén, tenemos que estar firmes, pero estos tiempos pueden ser tiempos que te pueden desalentar, y el desaliento o el desánimo es una de las armas de Satanás que le ha dado mucho resultado. Y en estos tiempos son tiempos peligrosos para que Satanás se valga de estos tiempos para desanimar al pueblo de Dios. Grandes hombres de fe no han escapado a este ataque, cayendo en un estado de desánimo que los llevó a desear la muerte, ¿ok? Los llevó a desear la muerte porque se desanimaron, porque pasaron sus tiempos difíciles. Inclusive gente se ha quitado la vida porque se ha desanimado, han caído en un desánimo, en una depresión. Entonces se han llegado a quitar la vida, han abierto puertas al enemigo, y el enemigo se ha valido de esa oportunidad del desánimo para destruirles. Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida en un momento de desánimo. Moisés le pidió al Señor: quítame la vida, porque se encontraba en un tiempo difícil, porque en esos tiempos difíciles son tiempos, como te digo, tiempos peligrosos donde nos puede atacar el desánimo. Elías deseaba la muerte al sentirse amenazado por Jezabel. Recuerde que Elías, después de haber hecho ese gran milagro donde Dios mostró su poder sobrenatural, derramando fuego sobre ese holocausto que estaba lleno de agua, que Dios proyectó en ese momento, ese poder que Dios proyectó, y siendo Elías allí el principal profeta que Dios usó para que esto sucediera, había ganado ese reto de a ver qué Dios contestaba más a sus hijos. Y en este momento, usted sabe, cuando Elías clamó a Dios, Dios derramó fuego sobre ese holocausto, y ahí estaban los profetas del Baal, y tuvo esa gran victoria Elías en ese momento. Pero acuérdate que después, más adelante, lo podemos encontrar que se encontró en depresión, se encontró desanimado, y Elías deseaba la muerte al sentirse amenazado por Jezabel, porque Jezabel trató de buscarle para matarle, y ella lo prometió, siendo la esposa del rey.
Acuérdate que Elías tuvo que huir y se escondió. Y allí, escondido, él deseaba morir. ¿Por qué? Porque tenía miedo, vino el temor, vino un tiempo peligroso donde se desanimó. Después de haber tenido esa gran experiencia de ese milagro, donde Dios proyectó su poder, él se desanimó. Y así nos encontramos muchas veces en tiempos difíciles, nos vamos a desanimar, va a venir el desánimo a nuestra vida. Somos como seres humanos, estamos vulnerables a que venga el desánimo. Y el desánimo es peligroso, arma poderosa de Satanás para destruir a su pueblo. Jonás quería morirse cuando Dios no hizo nada para destruir a Nínive. Recuerde, Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Y como el Señor no destruyó a Nínive, Jonás quería morirse, él se desanimó también porque los planes de Jonás no fueron hechos, porque nunca Dios va a hacer nuestros propios planes. Dios tiene sus planes, tiene su propósito, Dios tiene su voluntad, no la nuestra. Entonces muchas veces nos desanimamos cuando Dios no hace nuestra propia voluntad, pero Dios es perfecto, Dios tiene un plan perfecto para obrar. Y siempre que obra el Señor, aunque a veces no lo entendemos, siempre está obrando a favor nuestro. Entonces Dios tenía un plan para Nínive y Jonás estaba molesto por esto y también deseó morir. El desaliento en cualquier momento puede hacernos una visita, tal como se la hizo a Jeremías. ¿Se recuerdan de Jeremías? Jeremías, el profeta. Cómo podemos mirar la historia de Jeremías, cómo Jeremías siempre estuvo en momentos bien desanimado, al momento que quería morir también. Jeremías fue muy atacado y todas las circunstancias que él estaba pasando, el rey mismo estaba contra él, parte del pueblo estaba contra él. Entonces él, lógicamente que él se sentía impotente ante toda situación, y vino el desánimo también, y él también quería morir. Él también quería morir por causa del desánimo. Entonces el desánimo es algo que nos puede afectar y nos puede destruir si le hacemos caso. En estos tiempos difíciles, cuando más debemos de buscar la presencia de Dios. En estos tiempos difíciles, aunque haya desánimo en tu vida, mientras tú estés buscando del Señor, el Señor siempre va a levantar nuestra cabeza. David decía: tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres quien levanta mi cabeza. Entonces busquemos al Señor para que levante nuestra cabeza. Si viene el desánimo en tu vida, busca al Señor, llénate de su presencia, de su palabra. En su palabra está llena de promesas que te pueden levantar el ánimo. Su palabra está llena de tesoros que Dios te puede dar en el momento que tú los agarres, que tú los tomes, leyéndoles, escudriñando la Escritura. Tú los puedes tomar y eso viene a tu vida como un ánimo que te va a levantar de ese momento donde tú quieres ya a lo mejor hasta morir. Y Dios puede levantarte. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Es una pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar al desánimo? ¿Qué podemos aprender sobre el desánimo? Y yo me voy a concentrar en la historia de Jeremías. Te dije de varios siervos del Señor, pero me voy a concentrar en la historia de Jeremías porque está interesante la historia de Jeremías. Jeremías dijo en un momento, en Jeremías capítulo 20, versículo 7, él le dijo al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías se lo dijo al Señor: me sedujiste, porque en un momento Jeremías se sentía desanimado. Pero Dios llama a Jeremías a un ministerio. Y podemos mirarlo en el capítulo 1, versículo 4 al 5, donde Dios le está diciendo ahí: vino pues palabra de Jeremías a mí. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios llama a Jeremías a un grande ministerio, y vamos a entender que en veces los ministerios no son fáciles, en veces son bien difíciles, son cosas, muchos queremos servir al Señor, pero no nos imaginamos lo que vamos a enfrentar.
Pero cuando ya hay un llamado del Señor, Dios no te va a llamar de la noche a la mañana. Tú ya eres llamado desde, como Dios le dice allí, desde el vientre. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjese bien, cuando ya hay un propósito, ya estamos en un plan. Ya estamos en el plan de Dios para hacer lo que tenemos que hacer en esta vida. No es porque de repente a Dios le vino a la mente que te podía usar como un siervo de Dios, o te podía usar en cierto ministerio, o te podía usar como un ministro que predica la palabra, como un pastor, como un evangelista. No es que le vino al Señor a la mente en ese momento, sino que Dios ya lo tenía planeado desde antes. Podemos mirar la vida de Jeremías, como Dios ya tenía el plan para que Jeremías fuera el profeta, para que Jeremías llevara la palabra en los tiempos difíciles en que se encontraba. Acuérdate que en ese momento había amenazas de que Babilonia iba a invadir a Jerusalén. Acuérdate, en ese momento ya había ciertas amenazas, y el rey de Israel, acuérdate que allí en ese momento el rey estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo incorrecto delante del Señor. Entonces Dios usa a Jeremías para traer esa palabra difícil, esa palabra fuerte para el rey. Y lógicamente que como el rey estaba fuera de la voluntad de Dios, porque él estaba haciendo las cosas incorrectas, entonces no le agradó la palabra, y Jeremías fue rechazado. Jeremías fue rechazado no nomás por el rey, sino por parte del pueblo. También fue rechazado. No reconocían la palabra que Jeremías decía, no lo reconocían como profeta, y era un tiempo difícil para Jeremías. Pero Jeremías, aún ante todo eso, tenía que predicar la palabra, tenía que hacer caso al mandato de Dios, aunque Dios ya lo había escogido para que predicara palabra. Pero el tiempo era difícil. Lógicamente que humanamente, aunque hemos sido llamados, aunque Dios ha puesto algo especial en tu vida, porque hay un llamado en tu vida, un llamado a servirle, y que no fue de la noche a la mañana, sino que Dios te escogió desde antes de que tú nacieses en el vientre de tu madre. Ya estabas en el plan de Dios, aunque ya estaba escrito tal vez que tú ibas a ser un predicador, o que ibas a tomar un ministerio importante. Eso no quiere decir que todo va a ser fácil. Vamos a encontrarnos con cosas difíciles, vamos a enfrentar cosas difíciles. Va a haber gente que te va a apoyar, y va a haber gente que te va a señalar, va a haber gente que te va a querer desanimar, va a haber gente que te va a criticar, se va a burlar de ti, va a haber gente que no va a creer en lo que tú estás haciendo. Entonces todo eso es motivo para que venga el desánimo a tu vida, porque si no estamos bien agarrados del Señor, entonces nos vamos a desanimar. Aquí está Jeremías. Jeremías fue llamado en un tiempo difícil. Su trabajo, su ministerio fue efectivo en un tiempo difícil. No era fácil, pero Dios llamó a Jeremías a servirle. Jeremías se pone, cuando Dios le llama, pone resistencia ante el llamado de Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, de Jeremías capítulo 1, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Ok? Y esos son los pretextos de Jeremías. Porque tal vez era joven, era un niño, era en ese momento, pero él ya había sido llamado, él ya estaba cayendo a conciencia de que él tenía algo especial que Dios había puesto en su vida. Dios estaba trabajando en el corazón de Jeremías, porque lo primero que Dios hace es formar nuestro corazón. Cuando ya hay un llamado, Dios forma nuestro corazón, y de la manera que Dios nos forma es enfrentándonos a las cosas difíciles, a los momentos difíciles. Jeremías empezó a sufrir desde niño, porque Dios, cuando le empezó a llamar, él se enfrentó a cosas que el pueblo mismo no le creía. Él empezó a enfrentar, y el corazón de Jeremías estaba siendo formado.
Porque solamente cuando hay un corazón que ha sido formado por Dios, puede pasar y sobrepasar toda situación difícil. El corazón que no ha pasado experiencia es un corazón que todavía no está preparado para enfrentar cosas difíciles. Entonces Dios nos lleva a experiencias que tal vez no son las experiencias que vamos a pasar por el llamado, pero que son experiencias difíciles que nos van a formar. Una cosa es cuando ya en el proceso estamos siendo formados, y otra cosa es cuando ya somos formados para enfrentar por el cual Dios nos ha llamado a servir. Entonces Jeremías estaba siendo formado. Podemos encontrar en la palabra lo que Jeremías pasaba, pero él tenía que enfrentar realmente al rey diciéndole la verdad. Él tenía que enfrentar, y no era fácil, porque el rey podía mandarle matar, y más cuando no lo reconocían como profeta, no reconocían ese ministerio. Entonces Jeremías quiso poner un pretexto, pero la palabra de Jehová dice allí en Jeremías 28, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué significa? Lo que él predicaba era como una vergüenza. ¿Por qué? Porque se burlaban de él, porque no le creían. Mucha gente se burla en estos tiempos de lo que estamos diciendo. Mucha gente que no cree al Señor, no cree a la palabra. Cuando hablamos de que estos tiempos ya son los tiempos que Dios marca en su palabra, refiriéndonos a los últimos tiempos, refiriendo a los tiempos, a los principios de dolor, mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree lo que está pasando. Pero hace años atrás, hablando de 15 o 20 años atrás, cuando nos imaginábamos que algo como lo que está pasando hoy hubiese pasado? No, ni por aquí nos pasaba. Pero ahora podemos darnos cuenta que aquello que era una fantasía, tal vez en el momento que nos decían lo que iba a pasar, ahora es una realidad. Entonces es muy difícil creer cuando no estamos mirando. Y nosotros creemos más cuando miramos que cuando no miramos. Pero el Señor dice: bienaventurados los que creen sin ver. Y está refiriéndose a la palabra. Bienaventurados los que creen sin ver. Y él estaba hablando del evangelio en ese momento. Cuando estaba diciendo bienaventurados los que creen sin ver, se estaba refiriendo al evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos cuando el Señor Jesucristo fue muerto hace 2000 años, pero creemos a su palabra. Y él dice: bienaventurados los que están creyendo a esa palabra, a ese evangelio, porque no estuvimos allí como testigos presenciando ese sacrificio en la cruz, esa crucifixión, pero creemos porque su palabra lo dice, y él dice que somos bienaventurados. Entonces antes no creíamos, muchos no creían lo que podía haber pasado, pero hoy estamos mirando que ya se está presentando algo de lo que hace años atrás nos profetizaron. Con lo que estamos pasando en estos tiempos, hablando de los últimos tiempos, los principios de dolor. Ahora este momento de pandemia, que donde todo el mundo está en cuarentena, naciones han sido afectadas por esta pandemia, por este virus. Este mismo país de Estados Unidos está siendo afectado. Estamos mirando que en otros países han sido afectados por este virus. Todo el mundo está siendo afectado por este virus. Entonces, ¿cómo no vamos a creer a lo que Dios ha dicho en su palabra? Si ahora ya lo estamos viendo con claridad. Ahora no podemos negar que la palabra de Dios se cumple, pero tristemente todavía en estos tiempos hay gente que subestima la palabra de Dios y no cree a lo que Dios dice en su palabra, no cree a lo que Dios está diciendo respecto a los últimos tiempos. Y déjame decirte, prepárate, porque estos tiempos que siguen van a ser más intensos, más difíciles. La palabra misma de Dios dice que los últimos tiempos van a ser tiempos que nunca has visto en tu vida, que nunca se han presentado en el mundo. Van a ser más
terroríficos, más difíciles. Entonces prepárate, mi hermano, prepárate tú que me estás escuchando. De la única manera que podemos ser librados de este tiempo de tribulación y gran tribulación, este tiempo difícil, es que tú aceptes al Señor en tu corazón, que le abras tu corazón al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te selle para que cuando venga Cristo por su iglesia, tú seas arrebatado. La gente se burla de lo que estamos diciendo. La gente no cree que Cristo nos va a arrebatar de este tiempo difícil. La gente no está creyendo, pero déjame decirte, más vale que creas. Es mejor que agarres el boleto, el pasaje al cielo antes de que venga el tiempo difícil, porque cuando ya venga, ya va a ser demasiado tarde. Cuando Cristo venga y tú no hayas abierto el corazón al Señor, te vas a quedar y vas a pasar los tiempos difíciles y te vas a acordar de lo que yo estoy diciendo hoy. Te vas a acordar de este momento cuando yo te dije, ábrele el corazón al Señor, ábrele el corazón al Espíritu Santo. Te vas a acordar y entonces vas a lamentarlo, pero va a ser demasiado tarde. Ahora pasarías 7 años de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, 7 años de la consecuencia de haber rechazado al Espíritu Santo. Es mejor creer, aunque la gente se burla. Y cuando la gente se burla, lógicamente que eso es una incomodidad para nosotros. Jeremías se sentía incómodo porque el mismo pueblo no le creía, se burlaba de él, de lo que él decía. Dice que él dice, dice, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, porque cada día se burlaban de él. Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese era el ministerio de Jeremías. Te he puesto sobre naciones y reinos. Y lógicamente, tal vez Jeremías se sentía insignificante. Porque una cosa es cuando te reconocen y respetan tu autoridad. Una cosa es cuando te toman en cuenta. Ahí eso es fácil cuando tú estás siendo tomado en cuenta, cuando te reconocen tu autoridad que Dios te ha dado, es fácil hacer el ministerio. Pero cuando no te reconocen, cuando no te apoya, entonces es difícil hacer el ministerio. Y entonces viene el rechazo, viene la burla, te señalan, te dicen que eres falso. La gente te empieza a decir, ¿quién te puso a ti ahí en ese lugar? ¿Quién te dio la autoridad? Y eres criticado, eres señalado. Entonces hay burla, hay escarnio. Pero aún ante todo eso, nosotros tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hacer nuestro ministerio. Si tú tienes un llamado, aunque te critiquen, aunque te señalen, tú tienes que obedecer al Señor. Lógicamente que si tú estás en una iglesia, tienes que trabajar bajo la estructura de tu iglesia. Todo el que tiene un llamado tiene que estar trabajando bajo una estructura eclesiástica, porque así lo manda el Señor, ese es el orden del Señor. Tú no puedes levantarte por ti solo. Tú no puedes levantarte. Para que funcione tu ministerio tienes que trabajar bajo una estructura eclesiástica. Y cuando hay llamado, hay respaldo de parte de Dios. Hay resultado, hay fruto. Pero cuando no hay llamado, cuando solamente es porque tú sientes bonito, porque tú sientes hacerlo, nadie dice que está mal que lo sientas. Tienes buena intención. David decía al Señor que él quería construir el templo. Inclusive se estaba preparando para construir el templo. El Señor le dijo, buena cosa deseas, pero el templo tú no lo vas a construir. Porque no era el plan de Dios. Tenía buena intención David de construir el templo y a Dios le agradó eso. Pero David no había sido llamado a construir el templo. Pero el hijo de él sí. Entonces,
Muchas veces tenemos la buena intención, pero muchas veces nuestro llamado no es ese. Cuando realmente sí tenemos el llamado para hacer cierto ministerio, el resultado tiene que ser positivo, tiene que haber frutos. Si no hay frutos, quiere decir que no es el llamado de parte de Dios. Entonces, es muy importante entender esto. Aunque Jeremías no quiso y no quería, lógicamente, porque el pueblo no lo reconocía. Aunque Jeremías se interpuso en contra de Dios porque no quería hacer su trabajo. Aunque Jeremías fue pisoteado, humillado, ante todo eso Jeremías hizo el trabajo y podemos mirar la historia de que hubo resultado. Dios, cuando tiene un llamado para ti, su llamado se va a cumplir. Dice la palabra, porque Dios cumplirá su propósito en mí. Lo dice en el Salmo. Si tú tienes un llamado, Dios cumplirá su propósito en ti. Es muy importante entenderlo. Y el desánimo puede ser una arma satánica que te quiera destruir y desanimar para que tú seas efectivo en tu ministerio. Por eso tienes que agarrarte de Dios. Lo único que mantenía en pie a Jeremías era porque la misma palabra de Dios estaba ahí, porque él tenía una comunicación con el Padre. El Señor lo guiaba. Dice en Jeremías 20, porque el desaliento vino a su vida. Y el desaliento, hermanos, muchas veces nos lleva a querernos a olvidar de Dios, a tomar otros planes o tomar otras decisiones que no tienen que ver con Dios. Y en Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aunque él quería olvidarse de Dios, había algo que lo levantaba. Había un fuego que lo levantaba y que le hacía acordar que él era un hombre de Dios. Porque cuando hay un llamado, aunque nos queramos desanimar, Dios nos va a estar constantemente llamando. No nos va a dejar en paz. Y en medio de todo esto que estamos pasando en el mundo, o en el país donde estamos, el lugar donde estamos, que no es fácil. En medio de todo esto, aunque nos queramos desanimar, Dios siempre va a estar con nosotros, acordándonos de que somos de Él. Acordándonos y este tiempo difícil es un plan de Dios y un propósito de Dios para aquellos que tal vez se han olvidado, que estaban en la iglesia, pero realmente estaban lejos de Dios, aunque estaban dentro de un templo, estaban lejos de Dios. Estos tiempos Dios los está usando para traerte nuevamente a su presencia y te llenes del Espíritu Santo y que anheles estar en su presencia. No puedes estar en el templo, pero en tu casa búscale a Él. Llénate del Señor. Llénate de su palabra. Búscale. Busca esas experiencias espirituales. Dios es sobrenatural. Busca lo sobrenatural de Dios para que te llenes de Él. Llénate de su palabra. Sí, amén. Estos momentos que estamos pasando, que sean para estar más fuertes, más calientes en el Espíritu. Que el fuego del Espíritu Santo nos llene. Que estos tiempos realmente sean para adorar y glorificar al Señor. Si antes no lo hacíamos, cuando teníamos todo a la mano, no lo hacíamos, subestimábamos el momento del servicio, subestimábamos el momento de la alabanza, de la oración. Que hoy realmente tú busques un tiempo de calidad para adorarle, para glorificarle a Él en medio de este tiempo que no nos está dejando hacerlo. Ante todo eso, hay algo en nuestras vidas que nos llama a servir, a glorificar, a adorar al Señor. Ahí está diciendo Jeremías en su desánimo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué significa tratar de sufrirlo? Pasarlo, olvidarme de él.
Olvidar de que hay algo que me está indicando que soy de Dios. Algo que me está indicando que tengo que orar. Algo que me está indicando que tengo que adorarle, glorificarlo. Algo que me indica que me tengo que llenar de su palabra. Lo voy a ignorar. No puedo, si está ahí, no lo vas a poder ignorar. Jeremías dijo, ahí había ese fuego, pero quise sufrirlo, quise pasarlo, ignorarlo, pero no pude. Porque cuando somos de Dios, Dios está ahí. Su misma presencia, su Espíritu Santo está en nosotros y nos está recordando que somos de Él. Muy importante entender. Recuerda que para que venga la bendición a nuestra vida, tenemos que buscar al que nos bendice. Y recuerda que la mujer de Job, ¿cuántos saben la historia de Job? La misma mujer de Job quiso desanimar a Job. Job, siendo un hombre de Dios, un hombre que siempre buscaba estar en la presencia, que hacía sacrificio día con día. Dice que él hacía sacrificio por él, por sus hijos, y decía que aún hacía sacrificio por el día de mañana. Eso habla de que él estaba al día con el Señor. Él buscaba la presencia, pero en el momento que empezaron las pruebas para Job, en el momento dice que su misma esposa se presentó delante de él y le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque la esposa no estaba mirando con los ojos que miraba Job. Job era un hombre espiritual, un hombre que buscaba a Dios, pero su mujer no. Y su misma mujer le quiso desanimar, diciéndole, maldice a Dios y muérete. Tu misma mujer, porque el enemigo va a usar a cualquiera para desanimarte. A cualquiera. Ahorita está tantas cosas en las noticias respecto a este tiempo de pandemia. Algunos dicen cosas buenas, otros dicen cosas difíciles, cosas que te desaniman. Pero déjame decirte que hay más noticias negativas que positivas. Rara es la noticia positiva. Pero tú prendes la televisión y te están diciendo que esto va cada día peor. Hablas con tu amigo y te está diciendo que esto va cada día peor. Con cualquiera que hablas, no te está dando buenas noticias. Y lógicamente que es el mismo espíritu de desánimo que quiere venir a tu vida por la situación que estamos viviendo. Pero déjame decirte, si confiamos en el Señor, dice la palabra, unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Nosotros confiamos en Él. Nosotros confiamos que Él va a levantarnos. Porque hoy, iglesia, es cuando más puede estar bendecido. Porque no dependemos de lo que te da el gobierno. No dependemos de lo que te puede dar una organización. Dependemos de lo que te puede dar Dios. Dependemos de buscar su presencia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso dice su palabra. Nosotros dependemos de, en medio de las malas noticias, en medio de las noticias que te pueden desanimar, desalentar, nosotros confiamos en Él, confiamos en el Dios Todopoderoso, el Creador de todo. Y si esto está pasando, es porque lo está permitiendo, con propósitos que nos van a favorecer. Porque la iglesia en medio de este tiempo tiene que ser bendecida. Porque la promesa de Dios se va a hacer realidad en nuestra vida cuando la creemos y cuando hacemos lo correcto. Jeremías tomó la decisión de olvidarse de él. Él quería olvidarse de él por lo que estaba pasando.
Lógicamente que humanamente podemos desanimarnos, puede venir pensamientos negativos a nuestra vida, pero dice que ahí había algo que le recordaba que él tenía algo que le recordaba que él era de Dios, ese fuego. Cuando hay desánimo en nuestra vida siempre nos va a llevar a tomar reacciones negativas. Jeremías decía en el capítulo 20, Jeremías 20, 14, 20, al 15, dice: maldito el día en que nací, el día en que el día que mi madre, me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Jeremías estaba maldiciendo aún el día en que había nacido, porque cuando hay desánimo podemos cambiar nuestra actitud, nos hace reaccionar mal. Pero aún entre todas las cosas, si Dios está ahí, no importa lo que venga, no nos vamos a olvidar de las promesas del Señor. No nos vamos a olvidar de lo que Él nos ha prometido. Dios ya nos había dicho que iban a venir estos tiempos, principios de dolor. Dios ya nos había dicho. Entonces, cuando estamos avisados, lo que tenemos que hacer es prepararnos para estos tiempos. Prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Dice la palabra de Dios: el que es santo, santifíquese todavía. El Señor dijo: sé santo porque yo soy santo. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es apartado de mal, sígase apartando de mal cada día. Es una manera de prepararnos para estos tiempos. Una manera de prepararnos es buscar la presencia del Señor, entrar en una intimidad con el Padre por medio del Espíritu Santo, humillarnos delante de Él, estar a cuentas con todo mundo. Si hay cosas entre nosotros como hermanos, si hay cosas entre nuestra familia, si nuestra relación ha sido rota con los seres queridos, con los que están a nuestro alrededor, aún hasta con los vecinos, amigos, tú tienes que ponerte a cuentas. Eso es prepararnos para estar listos para cuando venga el Señor. Los rencores, las envidias que hay entre unos con otros, todo esto ya no debe de existir. Porque cuando venga el Señor tenemos que estar aprobados delante de Él. Por eso el Señor dice: preparémonos, estar vigilantes. Y estar vigilantes significa estar cada día santificándonos, cada día estar siendo mejores. Eso significa estar preparados. Y cuando venga el Señor, entonces nosotros dice: erguid vuestras cabezas, nuestros cuellos, levantar vuestras cabezas. Cuando oí de estas cosas, dice: levantar vuestras cabezas, erguid vuestros cuellos, o sea, ponerlos derechos, porque nuestra redención está cerca. No hay que desanimarnos. Y dice que para podernos animar unos con otros, recordemos que el Señor viene pronto. Que nos recordemos unos a otros que el Señor viene pronto. Y que cuando digamos entre nosotros que el Señor viene pronto, estamos diciendo estar preparados, estar listos. Es una manera de decir: prepárate. Es una manera de decir: estar listos. Jeremías había perdido todo ánimo para seguir adelante. Versículo 17. Porque no me mato. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Estaba reclamando, estaba diciendo, el desánimo lo llevó a todo esto, a estar quejándose. Pero en cierta forma podemos criticarlo, pero realmente esas situaciones en algún momento de nuestra vida los hemos pasado. Hemos renegado del momento, hemos renegado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
o de lo que Dios nos está permitiendo pasar. Estamos renegando muchas veces, pero ¿sabe qué, mi hermano? Estamos bendecidos. Algunos reniegan porque no están trabajando. Pero déjame decirte, que no estés trabajando es que Dios ha permitido para que tú tengas tiempo para buscar de Dios. Porque antes el trabajo, el afán de la vida, los quehaceres de la casa, los deberes con la familia, todo esto te impidía a lo mejor a tener tiempo con el Señor. Pero hoy no hay pretexto. Hoy podemos tener tiempo con el Señor. Aquellos que amaban más el trabajo que estar en la casa del Señor, que estar en el templo adorando, hoy te puedo decir que hoy tienes tiempo para adorarle. No, tal vez no en el templo, pero en tu casa. ¿Para qué quejarse? Dios nos llamó para adoración, para alabanza. Dice que hemos sido hechos para alabanza de su gloria. Y tú puedes adorarle, tú puedes exaltarle. Mucha queja. Podemos mirar el desánimo que pasó Jeremías en medio de la situación difícil. Y mucha gente en este tiempo se está quejando. Pero déjame decirte que yo te estoy diciendo que tú como iglesia, Dios no te va a dejar. Mientras tú le busques, Dios no te va a dejar. El Señor siempre está con nosotros. En todo tiempo. Nunca nos ha dejado. El 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahí está Dios. En medio de la queja, del desánimo, en medio de la vergüenza y la afrenta que estaba pasando Jeremías, ahí estaba Dios animándole. Y podemos mirar cómo está diciendo Jeremías, su actitud cambia. Porque está diciendo, ahí está el Señor como poderoso gigante. Y Dios está con nosotros. En medio de todo lo que estamos pasando, Dios está con nosotros. Dios está contigo, mi hermano. En medio de todo lo que estás pasando, a lo mejor hay escasez en tu casa, no hay trabajo, a lo mejor ni vas a recibir esa ayuda de parte del gobierno porque tal vez legalmente no estás bien. Pero déjame decirte, ante todo esto, no dependemos del gobierno, dependemos del Señor. Y el Señor no te va a dejar. Él está con nosotros como poderoso gigante ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Dios está ahí para levantarnos, porque Él es el mismo ahora, Él es el mismo por siempre, en el pasado, el presente, el futuro, Él es el mismo. Y así como Dios levantó a Jeremías y le hizo entender, y el propósito se cumple, en Jeremías se va a cumplir el propósito en nosotros. Mas Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque dice la palabra en Salmo capítulo 18, versículo 29, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Sí, amén. Con mi Dios asaltaré muros. Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Eso decía David. Usted sabe la historia de David, cómo pasó también persecución. Pero aún ante todo eso él decía, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. A veces el desánimo te quita las fuerzas, pero Dios está ahí para dártelas. Es parte, el desánimo nos lleva a caer en conciencia para poder depender de Dios. Porque muchas veces nos creemos muy suficientes y creemos que no necesitamos al Señor. Hay momentos en nuestra vida como seres humanos que nos sentimos completos, pero nos olvidamos de Dios. Y Dios nos lleva al desánimo, nos lleva a los momentos difíciles para que recordemos que dependemos de Él. Así que todo es un propósito. Y todo es un plan del Señor. Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare
se levante guerra, yo estaré confiado. Eso dice. Yo estaré confiado. Aunque se levante todo el mundo contra mí, yo estaré confiado. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mas a ti no llegarán, porque esa es la promesa del Padre. Así que si estás desanimado en este tiempo, yo te recomiendo que te levantes, que pongas a Dios en tu corazón y que empieces a buscar sobrenaturalmente la presencia del Señor. Y que esa presencia en tu vida levante tu espíritu y que tu espíritu tome control de tu alma y de tu cuerpo. Y entonces ante cualquier necesidad, ante cualquier circunstancia, tú vas a proyectar la misma presencia de Dios. Y no nomás tú vas a ser bendecido, tú mismo lo que está radiando va a alcanzar a los que están a tu alrededor, a tu familia, a los que están alrededor, porque van a mirar realmente la presencia de Dios en tu vida. Yo te aconsejo que busques al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros, y no nomás un día. Él dice hasta el fin de este mundo. Él lo ha prometido. Así que no te desanimes, levántate. La situación está difícil, pero acuérdate que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está para levantarnos. Hay que confiar en Él. Hay que creer las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Ese es mi consejo, levántate. Porque quiero decirte que tenemos un Dios maravilloso, un Dios hermoso, que no nos va a dejar caer. Solamente que tú quieras hacer tu propia voluntad y retirarte de Dios, puedes pasar esas consecuencias, pero Dios nunca te va a dejar. Aún aunque te retires, Dios siempre va a estar allí recordándote. Aunque te desanimes, Dios va a estar allí, porque hay algo que Dios puso en ti que te recuerda día con día de que tú eres un hijo de Dios. En este momento te digo, haz conciencia y pon tus fuerzas en el Señor. Tú que me estás escuchando, quiero hacer una oración y decir: Padre Celestial, te pido perdón porque tal vez he desconfiado de ti, porque he dudado de tu poder, he dudado de tu ayuda, he dudado de que estás conmigo. Perdóname. Haz esta oración y dile: Señor, perdóname porque he dudado, porque no he echado mano de las promesas que tú me has dado. Perdóname porque tal vez, Señor, me he retirado de ti. En este tiempo de pandemia, tiempo difícil, quiero hacer conciencia de que tú estás conmigo, estás con mi familia. Quiero pedir tu protección. Levanta mi cabeza. Aunque todo el mundo se levante contra mí, toda situación se levante contra mí, Señor, yo confiaré en ti. Perdóname porque tal vez no lo he hecho, pero hoy quiero comenzar una vida diferente. Hoy quiero comenzar a buscarte día con día, estar en tu presencia, llenarme de tu espíritu, Señor, de tu presencia, porque te necesito, Padre. Necesito tu presencia. Oh Dios, llena mi ser, llena mi copa, Padre, con tu Espíritu Santo. Que el aceite, Señor, sea un aceite que fluye para bendecir, como un ungüento, Señor, que sana. Oh Dios, quiero ser tu instrumento. Perdóname porque me has llamado y no he hecho caso, pero hoy quiero ser atento al llamado que me has dado y trabajar sobre ese llamado. Ayúdame, Señor. Yo te pido por la iglesia, Señor, que tú levantes a tus hijos, todos aquellos que en este momento, Señor, están humillados delante de ti, que toques sus vidas. Toca sus vidas, Padre eterno. Levanta su cabeza, levántalos, Señor. Te pedimos misericordia en el nombre de Jesús. Y tú, persona que tal vez no eres hijo de Dios porque no has hecho una oración para aceptarle en tu corazón,
Hoy te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y en este momento te abro mi corazón para que entres en mí. Me arrepiento de mis maldades. Me arrepiento de mi pecado. Y te invito a que entres a mi corazón, Espíritu Santo, y séllame. Séllame, porque quiero ser tu propiedad. Te acepto como mi Salvador. Y te agradezco la vida eterna y el perdón de pecados que me das por medio de esta oración que estoy haciendo. Gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección. Porque yo sé que estoy anotado en un libro, en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque eres mi Padre. Solo te pido que me guíes por el camino que he de tomar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te felicito si tú hiciste la oración en este momento de aceptar al Señor. Déjame decirte que ahora perteneces a la familia del Señor. Ahora eres mi hermano en Cristo. Y déjame decirte que con esta oración tan sencilla, pero dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Déjame decirte que esto se mueve algo importante en lo espiritual. Algo tan sencillo en la tierra, pero si lo hiciste de corazón, sincero, delante de Dios, tú moviste algo en lo espiritual. Y en el cielo hay movimiento ahorita a favor tuyo. Y lee la palabra del Señor. Busca en la palabra del Señor las cosas que Dios ha dejado para nosotros. Te invito a que la leas. Y te felicito si hiciste la oración. Iglesia, Dios te bendiga. Te invito a que nos estés escuchando los días domingos a las 10 a.m. y los días miércoles a las 7, estudio bíblico. Dios te bendiga.